Y acá vamos a volvernos hacia la meiosis, como hablamos en la primera clase, y vamos a hablar del proceso de recombinación independiente. Esos dos genes que estamos considerando, el gen R, que me determina la textura de la semilla, y el gen I, que me determina el color, se ubican en cromosomas diferentes. Tengo un par de cromosomas en donde se ubica el gen R y un par de cromosomas donde se ubica el gen I. Esos cromosomas, en una célula que comienza a dividirse, van a empezar a condensarse, los homólogos van a unirse para poder llegar al plano ecuatorial juntos y poder separarse de manera equilibrada. Esto puede ocurrir de maneras diferentes. En algunas meiosis es posible que los cromosomas lleguen al plano ecuatorial de esta manera, en donde yo encuentre hacia un polo el alelo dominante del gen R y el alelo recesivo del gen I, y hacia el otro polo el alelo dominante de I y el recesivo de R. Cuando estos cromosomas se separen, me va a quedar, esto se va a hacer, ¿en qué etapa de la división dijimos que se separaban los homólogos? Pregunto. Fase. En la fase 1. Anafase 1. Anafase. Anafase 1. Entonces, en una célula me voy a tener alelo dominante R, alelo recesivo I, y al final de la meiosis eso me va a generar gametas R grande y chica. Por el otro lado tengo las células que se llevaron el alelo dominante de I y el recesivo de R. Al final de la meiosis eso me va a generar gametas I grande, R chica. Eso es en una meiosis. En otra, los cromosomas llegaron al plano ecuatorial acomodados de esta manera, los dos alelos recesivos hacia un polo y los dos alelos dominantes hacia el otro polo. Al final de esta división, las gametas resultantes van a tener los dos alelos recesivos y los dos alelos dominantes. Entonces, cuando considero dos genes simultáneamente, por la coorientación al azar que puede ocurrir entre los pares de homólogos, el individuo va a generar 4 clases de gametas diferentes. Gametas que lleven los dos alelos recesivos, gametas que lleven los dos alelos dominantes, gametas que llevan el dominante de R y el recesivo de I, y gametas que llevan el dominante de I y el recesivo de R. Puesto en el famoso método dicotómico, que es más fácil de entender, creo yo. Nosotros ya sabemos, por lo que vimos en la primera parte de la clase, que en un individuo heterocigota los alelos se separan y van a formar gametas distintas. Los alelos de R van a migrar, las R grandes hacia un polo, las R chicas hacia el otro polo. Y como dijimos que este proceso de migración, de coorientación y migración se produce al azar y estamos considerando dos genes, el gen I va a hacer lo mismo. Las Y grandes van a migrar a una célula y las Y chicas, perdón, a un polo, y las Y chicas van a migrar a otro polo. Algunas R grandes van a ir combinadas con las Y grandes. Y eso me va a dar origen a gametas con los dos alelos dominantes. La frecuencia o proporción de esas gametas va a ser de 1/4. Ese 1/4 viene de multiplicar 1/2 de R por 1/2 de I. Si nos volvemos al grafiquito anterior, tengo estas posibilidades. 1/4 de mis gametas van a tener la combinación, acá tengo las dominantes. R grande también puede migrar con Y chica y generar las gametas R grande y chica. Luego R chica, migrar con Y grande y formarme las gametas R chica y grande,
o migrar con I chica y formar la gameta que llevan los dos alelos recesivos. Sí, ¿me van a preguntar algo? Cuando hablamos de recombinación independiente, todas las gametas tienen la misma probabilidad de aparecer. Todas estas combinaciones se van a formar con una proporción de 1/4. Entonces, veamos de nuevo el cuadro de la F2 que habíamos visto al principio. Mendel había visto la combinación del color y la textura. Vamos a analizar por separado qué pasa con cada uno de esos caracteres. Vamos a ver la textura por un lado y vamos a ver el color por otro, para ver cómo se llegan a las proporciones de 9, 3, 3, 1 que vimos antes. Si consideramos solamente la textura de la semilla, vamos a ver que tenemos 12 semillas lisas. Ahora, para hacer este análisis, no voy a tener en cuenta el color, solo me voy a concentrar en si la semilla es lisa o es rugosa. Entonces, en toda esta descendencia, me encuentro que 12 de las 16 semillas son lisas y 4 son rugosas. Si yo simplifico esas fracciones, para ese carácter textura de semilla, las proporciones son 3/4 liso, que es el dominante, y 1/4 rugoso, que es el recesivo. Si voy a ver qué pasa con el carácter color de semilla, dejo de lado la textura, solamente me concentro en el color y me fijo que 12 de las 16 semillas son amarillas y 4 de las 16 semillas son verdes. Nuevamente, si simplifico esas fracciones, me quedan 3/4 semillas amarillas, fenotipo dominante, 1/4 de semilla verde, fenotipo recesivo. En este cuadro, me faltó decir, igual que en el cuadrito de Punnett para un solo carácter, cada uno de estos individuos es el resultado de la unión de estas gametas. Acá solamente estamos viendo los fenotipos. No hemos puesto nada de genotipos todavía. Pero bueno, volviendo a lo que analizamos recién, vimos que cada uno de los caracteres de manera individual segrega tal y como lo habíamos visto en la presentación anterior. Haciendo esto para todos los caracteres que seleccionó Mendel, llegó a la conclusión de que los genes que determinan características diferentes se encuentran en cromosomas distintos y se transmiten de manera independiente unos de otros en la F2. Eso significa que durante la formación de las gametas, esos genes recombinan al azar y me generan todas las variantes que hemos visto en el cuadrito anterior. A ver si se entiende mejor. Vimos que para la textura de la semilla teníamos 2 alelos y en esa F2 esperamos que se agreguen para textura de semilla estos 3 genotipos, el homocigota que me va a dar fenotipo liso, el heterocigota que me da fenotipo liso y el homocigota recesivo que va a ser rugoso. Para el color de semilla, en la F2 espero que los genotipos se agreguen de esta manera, donde el homocigota dominante me da semilla amarilla, el heterocigota me da semilla amarilla y el homocigota recesivo me da semilla verde. Este individuo o esta proporción, 1/4 lisa más esta 2/4 lisa, es lo que me forma los 3/4 que definimos. Lo mismo para el caso del color. Sumo los homocigotas y los heterocigotas para definir el fenotipo 3/4 amarillo. Y acá nuevamente
con el método dicotómico, vamos a ver cómo llegamos al 9,3,3,1 que definimos al principio. Viendo la manera en que se agrega el fenotipo de cada carácter individualmente, combinado con el otro carácter. Me vuelvo al cuadro de Punnett. Fíjense que yo tengo semillas amarillas y redondas y también tengo semillas amarillas rugosas. Tengo semillas verdes redondas y tengo semillas verdes rugosas. Entonces, yo sé que 3/4 de las semillas van a ser lisas porque es el fenotipo dominante. Y vimos que esas semillas lisas pueden ser tanto amarillas como verdes. Vimos también que el fenotipo amarillo es dominante, por lo que se manifiesta en 3/4 de las plantas, y el verde es recesivo, aparece en 1/4 de las plantas. Entonces, para predecir o estimar cuál es la proporción de plantas que van a tener al mismo tiempo semillas lisas y amarillas, lo que voy a hacer es multiplicar 3/4 por 3/4. Y eso me da 9/16. Lo que estoy diciendo acá es, ¿cuál es la probabilidad de que la planta tenga semillas lisas? 3/4. ¿Y cuál es la probabilidad que además tenga semillas amarillas? 3/4 por 3/4. 9 de 16 individuos me va a mostrar el fenotipo dominante para los dos caracteres. Del mismo modo, vamos a decir, ¿cuál es la probabilidad de que una planta tenga al mismo tiempo semillas lisas y verdes? Voy a multiplicar la probabilidad de que sean lisas, 3/4, por la probabilidad de que sean verdes, 1/4. Y eso me da esta proporción. 3 de 16 plantas van a tener semillas lisas y verdes. Lo mismo para el fenotipo rugoso. La probabilidad de que la semilla sea rugosa es de 1/4, pero esa semilla rugosa puede ser tanto amarilla, entonces será 1/4 por 3/4, y 3 de 16 va a ser la probabilidad de que la semilla sea al mismo tiempo rugosa y amarilla, mientras que la probabilidad de que sea rugosa y verde va a ser 1 de 16, porque multiplico esta probabilidad, 1/4 de que sea rugosa, por 1/4 de que sea verde. 1 de 16 van a ser al mismo tiempo verdes y rugosas. Y si yo tuviera acá un tercer gen, tendría que volver a bifurcar en esta altura la flecha para combinar todas las posibilidades fenotípicas. Hasta acá, ¿vamos bien? ¿Se entendió? Sí, sí. Sí, profe. ¿Vamos bien? Fantástico. Vamos a ver ahora qué pasa con los genotipos. Recién analizamos los fenotipos. Las clases fenotípicas en esta situación son 4. Semilla amarilla lisa, semilla verde lisa, semilla amarilla rugosa y semilla verde rugosa. Vamos a ver qué pasa con los genotipos. Habíamos visto que para cada gen individual tenemos 3 genotipos posibles: homocigota dominante, heterocigota, homocigota recesivo. Para R y para I igual. ¿Qué es lo que pasa en esta descendencia F2? Cada genotipo de R va a combinar con todos y cada uno de los genotipos de I. Esto que está puesto aquí, con las flechitas, es el método dicotómico, en donde me van quedando ya ordenados los genotipos y sus frecuencias. Esto que tenemos aquí es el cuadro de Punnett, donde vamos a ir ubicando en cada cuadradito cuál es la combinación de gametas que le dio origen. Acá tengo esta gameta con los 2 alelos dominantes, se une con esta gameta o 2 alelos dominantes, y este primer individuo es el homocigota dominante para los 2 caracteres. Me voy al último, gameta recesiva con gameta recesiva,
Y este individuo es el homocigota para los dos caracteres. Son dos formas de obtener la misma información. ¿Cuál es la ventaja de usar este método al cuadro? Es que cuando yo uso este método dicotómico, si se quiere, o una extensión del dicotómico, en un solo paso yo tengo los genotipos de todos los individuos ordenados y con sus correspondientes frecuencias. Si yo hago el cuadro, tengo que ordenarlos, empezar a buscar quiénes son homocigotas dominantes para R y homocigotas dominantes para I, y heterocigotas para I, y así. Además, ¿cuál es la otra ventaja? Cuando yo tengo, si se acuerdan, cuando vimos en la presentación anterior, que consideraba un gen, mi cuadrito o mi descendencia en el cuadro de Punnett tenía 4 individuos. Fíjense acá, si considero solo R, tengo 4 individuos, 3 amarillos, 1 verde. Dije R. Está bien lo que estoy diciendo, ya me perdí. Bueno, voy acá, con el color. 3 amarillos y 1 verde. 4 individuos. Cuando considero 2 genes, mi cuadro pasa de tener 4 individuos a tener 16. Si considero 3 genes, mi cuadro va a pasar de tener 16 a tener 64 casilleros. Entonces, si yo hago el cuadro considerando varios genes al mismo tiempo, ese cuadro crece de manera exponencial. Y a la hora de ordenar los genotipos y fenotipos, es más lento y más complicado. Si optamos por hacerlo de esta manera, nos va a salir más ordenado, más rápido y de una sola vez. Vamos a ver qué pasa, vamos a tratar de identificar esto que tenemos en el dicotómico con lo que hay en el cuadro. En el primer bloque tenemos todos los individuos que son homocigotas dominantes de R. Fíjense que son todas las semillas lisas, las tenemos acá. Y tenemos el homocigota dominante de I, los dos heterocigotas de I y el homocigota recesivo de I. ¿Qué es lo que tenemos en este primer bloque del dicotómico? El homocigota de R con todos los genotipos posibles de I. En los siguientes cuadros tenemos a los heterocigotas de R. Acá tengo 2/4 de heterocigotas de R con todas las combinaciones genotípicas de I, homocigotas, heterocigotas y homocigotas recesivos. Y en el último bloque tenemos los homocigotas recesivos de R con todos los genotipos posibles de I. ¿Se entiende? ¿Queda claro? Yo te entendí perfecto. A ver. Profe, Dígame. sí, fenotípicamente los F2 van a ser 3/4 y 1/4. Y genotípicamente siempre va a ser así, 1/4, 2/4, 1/4. Fenotípicamente, siempre que haya dominancia completa, vamos a tener 3/4, 1/4, y genotípicamente van a ser 1/4 homocigota dominante, 2/4 heterocigota y 1/4 homocigota recesivo. Los 3/4 Cuando haya dominancia completa. cuando hay dominancia completa. Fíjense que a ver, me voy a ir al color, que es más fácil ubicarlos acá sin hacer tanto lío. Acá, al color, yo tengo 1/4 homocigota y grande, acá está, 2/4 heterocigotas, este y 1/4 homocigota recesivo. Los genotipos se agregan de esta manera. 1/4 homocigota dominante, 2/4 de heterocigota y 1/4 homocigota recesiva. Fenotípicamente tengo 3/4 amarillo, 1/4 verde. Estos dos, Y grande e Y grande y chica, me dan el mismo fenotipo.
Lo mismo, el mismo análisis se puede hacer para R. ¿Se entendió? ¿Quedó claro? ¿Respondí? Sí, sí, de 10. Sí, sí. Perfecto. Sí, se corta, dicen acá que se está cortando un poco. A mí no se me corta, pero dicen que se corta. ¿A vos no se te corta? No, a mí no. Lore, ¿podés aclarar que esas frecuencias tanto fenotípicas como genotípicas son para la F2? Sí, esto que estamos viendo acá, Mendel siguió haciendo el mismo análisis en las mismas generaciones, líneas puras diferentes, F1 y F2. Para establecer las leyes, trabajamos con esas poblaciones. Luego, ya que quedan establecidos cómo se agregan los genes, nosotros podemos estimar cualquier tipo de frecuencias en cualquier cruzamiento. Pero las tres leyes fueron establecidas en este tipo de cruzamientos y con estas poblaciones. Se partió de líneas puras distintas. Línea pura significa que son homocigotas para todos los genes que consideramos. Cuando analizamos uniformidad y segregación, trabajamos con un solo gen. Las líneas eran homocigota y dominante recesivo para ese gen, luego la F1 heterocigota para ese gen, y luego la F2 segregante para ese gen. Cuando establecimos la ley de recombinación independiente, trabajamos con dos genes, considerando nuevamente los padres puros, homocigotas y distintos, ahora para los dos genes, en este ejemplo textura y color de semilla. Consideramos la F1 heterocigota para los dos genes y vimos que se cumplían las dos leyes anteriores de uniformidad y segregación. Y vimos que la recombinación también la analizamos en una F2, viendo de qué manera se combinaban los fenotipos y genotipos de cada uno de esos genes. Siempre las leyes se definieron en estas poblaciones. Lo hacemos de esta manera para poder comprender cómo es el proceso. Luego, cuando ya lo tenemos entendido, podemos hacer la estimación de cualquier tipo de cruzamiento. Para resolver cruzamientos con dos genes o más, lo único que tengo que hacer es considerar